Han pasado más de 3 décadas desde que Luis Echeverría Álvarez, el entonces presidente de México, prometió públicamente que habría castigo para los responsables del crimen del 10 de junio de 1971, fecha en la que los miembros de un cuerpo paramilitar, llamado Halcones, agredieron criminalmente camuflados de estudiantes a una manifestación de universitarios y politécnicos en la Avenida de los Maestros y la calzada México-Tacuba. Sin embargo, la investigación ministerial no se realizó y sin ninguna explicación se cerró el caso. Pensaba Echeverría que dejando transcurrir el tiempo, la exigencia de justicia se olvidaría. Pero el 10 de junio no se olvida, y el compromiso de los estudiantes de no cejar en su lucha para que se castigue a los culpables no es retórico, está activo. Como resultado de la demanda judicial que presentaron miembros del Comité del 68, Echeverría compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en calidad de indiciado el 9 de julio de 2002. Se negó a responder las preguntas que le formuló el fiscal, pero al término de su comparecencia pretendió hablar con los reporteros que aguardaban en las puertas del edificio. Asesino, genocida, fue la respuesta que dieron a coro los presentes y algunos periodistas que en esta ocasión no le permitieron articular palabra. ¡Asesino! ¡Asesino! Con el rostro desencajado, ante el fracaso de volver a las hipócritas y cobardes declaraciones, fue retirado del lugar por sus guaruras. Así el grito colectivo pintó de cuerpo entero a Echeverría y frustró su intento de una nueva representación teatral como la que protagonizó el 11 de junio de 1971, cuando, refiriéndose a la masacre del día anterior, les dijo a los corresponsales extranjeros: «Si ustedes están indignados, yo estoy más». Y es que la versión gubernamental de que el 10 de junio se había vivido un enfrentamiento entre estudiantes de diversas ideologías solo se mantuvo durante unas horas, pues la coordinación de los halcones con distintos cuerpos policíacos y con el ejército fue constatada y denunciada de inmediato por periodistas nacionales y extranjeros, lo que obligó al gobierno a echar marcha atrás y a reconocer que ese enfrentamiento no había sido tal. Pero ¿en qué consistió el plan que se instrumentó y que bien puede caracterizarse como un operativo de Estado? La respuesta detallada la encontramos en los materiales periodísticos de diversas tendencias, desde las más liberales hasta las más conservadoras, que unánimemente coincidieron en señalar que los halcones actuaron en absoluta coordinación con las fuerzas represivas federales, con una precisión que solo pudo ser obra de las instancias gubernamentales más altas. En la zona del casco de Santo Tomás, 2 sucesos relevantes empezaron a presentarse desde la 1 de la tarde del 10 de junio de 1971. Hubo movimientos de ocupación del área efectuados con transportes de la policía que fueron ubicados a lo largo de la calzada México-Tacuba, desde el Cine Cosmos hasta el Colegio Militar en el norte, y también en la avenida Instituto Técnico Industrial, hoy Circuito Interior. Otras unidades de policía se ubicaron en la prolongación de Carpio y en las bocacalles de Díaz Mirón, Alzate, Sor Juana Inés de la Cruz y Amado Nervo, con Avenida de los Maestros. La disposición general de estos agrupamientos policíacos es en forma de cuña y prácticamente cierran y bloquean calles para impedir la posible salida de los manifestantes. Además, las calles de la colonia Anáhuac, que desembocan en la calzada México-Tacuba, fueron cerradas por judiciales. Los vehículos en los que fue trasladado el grupo paramilitar denominado Los Halcones para agredir la manifestación llegaron a las 4:30 de la tarde, cuando ya la policía les había preparado el terreno. El ambiente y el estado de ánimo de los manifestantes antes de que iniciara la marcha era de cierta tensión por la presencia policíaca, pero el ánimo se mantuvo sereno y decidido. En función del número de gente que pretenda seguir, allí será la presión que nosotros hagamos contra ellos. Si
son pocos, pues la presión será muy leve. Si es un número grande, a todo vapor, cambio. La manifestación empezó a organizarse pacíficamente en la calle de Carpio, frente a la Escuela de Enfermería y la Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. En Nogales, Orjal, Nave, Veracruz, con todo el personal listo. Gracias, ahí me voy aproximando ya. Capitán Gutiérrez, con Díaz Mirón y Nogal y Coronel, a las órdenes, señor. Ya está el mando, ya me dijo el caso. Mayor Celso. Cuando la cabeza de la marcha se encontraba en Avenida de los Maestros, fue interceptada por oficiales de la Policía del Distrito Federal en el cruce de Díaz Mirón. Los policías aducían que la marcha no estaba autorizada y pedían que se disolviera. Correcto, necesito el ataque. La marcha fue interceptada en la Avenida de los Maestros en 3 ocasiones más, por retenes policíacos. En cada ocasión, y después de oír las razones de los manifestantes, las barreras de la policía aparentemente se retiraban, pero enseguida se reubicaban como retenes en las bocacalles perpendiculares a la Avenida de los Maestros. Las calles que desembocan en Avenida de los Maestros no tienen continuidad. A lo largo de 600 metros, la barda de la Escuela Normal, las rejas del Jardín de Niños y la Secundaria 121 cierran el paso hacia el poniente. Así queda claro que la disposición de la policía y los halcones estuvo diseñada para acorralar a los estudiantes, es decir, para conducirlos a una emboscada. Señor, ya está ordenado. Cambio. No, le indique dónde pues inicie. En el momento que se inicie, ya es cuestión de 1 o 2 segundos. Cambio. A ver, Carlos, indícame el botón de contacto, cambio. Camiones que no se queden sin escolta para que estén informados. Contesten a los choferes de los autobuses, cambio. El ataque se inició simultáneamente en todas las calles que desembocan en Avenida de los Maestros, en el momento en que la cabeza de la manifestación doblaba por Avenida México-Tacuba para dirigirse al centro de la ciudad. Con garrotes, disparos y todo está entrando en acción. Muy bien, está entrando en acción. Abajo de los, entra en acción la fuerza. Pero deben entrar en la vanguardia también. Que se puta manera está en acción. Los halcones rompieron la manifestación en varios segmentos, atacándola con palos de bambú. Sin embargo, los estudiantes resistieron las primeras escaramuzas e incluso los hicieron retroceder. Entonces, los retenes policíacos nuevamente les abrieron el paso a los halcones hacia los camiones del Departamento del Distrito Federal, ubicados en Lauro Aguirre, para que después regresaran con armas en la mano, especialmente fusiles M1 y M2. Combate, X3 ya entraba en combate, ya tenemos algún herido por ahí. Estamos dejándolos pasar, pero todas ya están en combate. Sí, están en combate, ya tenemos algún herido. La resistencia estudiantil se hizo insostenible y los manifestantes que lograron escapar lo hicieron retrocediendo por Avenida de los Maestros, saltándose las bardas de la Normal o bien huyendo por las estrechas calles de Tlaloc, Tonantzin y Quetzalcóatl. Algunos otros se refugiaron en viviendas cercanas. A las 5:30 de la tarde, francotiradores apostados en las azoteas de los edificios de Avenida de los Maestros empezaron a disparar contra los manifestantes.
Adelante. ¿Qué altura, Jaso? A la altura de la avenida de los Maestros, cambio. México, Tacuba y Melchor Ocampo, acaba de llegar un camión con halcones, cambio. Aproximadamente 70 halcones acaban de llegar al cambio. Ahora veamos algunos detalles que son típicos de una cacería. ¿Qué grupo? ¿Qué contingente de halcones? Aproximadamente 80 halcones, los cuales también están capturando cámaras, cambio. Cámaras fotográficas. Sí, las cámaras de reportero de prensa, cambio. A pesar de la violenta agresión, numerosos grupos de estudiantes se mantuvieron expectantes en la zona, registrando los movimientos de la policía y los halcones. Mi pregunta es esta, Jaso. Sí, señor, la columna no se dispersa. Señor, se encuentra dispersada toda la columna, pero algunos elementos están en la Escuela Nacional de Maestros, en la Normal Superior y en calles adyacentes. Y calculan en cambio, pero ya no está formada, está dispersa. No, señor, ya está dispersa. En cambio, toda, casi toda, señor. Desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, continuaron las agresiones a grupos aislados de estudiantes y se registraron disparos de francotiradores en distintas zonas. Además de fuego de armas desde vehículos de judiciales que recorrían las calles a alta velocidad, disparando indiscriminadamente. Así se dieron las agresiones a periodistas, fotógrafos y civiles. El operativo incluyó la utilización de ambulancias para facilitar y encubrir las agresiones de los halcones y la ocupación por estos del Hospital Rubén Leñero, en donde secuestraron heridos y remataron a otros. Algunos de los heridos que se llevaron eran de su propio bando. A las 8 de la noche, a partir del Cine Cosmos, se reagruparon los halcones para representar una nueva mascarada. Con vivas al Che Guevara y gritos de ¡halcones!, avanzaron hacia la Normal Superior, agrediendo a quienes se encontraban a su paso. El número de estudiantes muertos el 10 de junio de 1971 se desconoce con exactitud, pero se tienen identificados a 36 compañeros. Las unidades del ejército solo se presentaron hasta después de las 9 de la noche para sustituir a los policías. Al mismo tiempo se presentaron en Ciudad Universitaria y en el Zócalo. Así se pretendió aparentar un bajo perfil de su participación, pero es evidente que se trató de un operativo de clara inspiración y ejecución militar. Casi 30 años después, el exregente Alfonso Martínez Domínguez afirmó públicamente que 4 o 5 días antes del 10 de junio recibió instrucciones del entonces presidente Luis Echeverría para trasladar el mando de los halcones al general Jesús Castañeda Gutiérrez, quien era el jefe del Estado Mayor Presidencial. La masacre de San Cosme, al igual que la de Tlatelolco, es un capítulo de la historia de persecución gubernamental que tuvo el propósito de destruir a la disidencia, lo que motivó que posteriormente muchos estudiantes optaran por la vía armada. Ellos fueron las principales víctimas de las desapariciones forzadas. Por eso, la guerra sucia de esos años es vista como parte del proceso de persecución genocida que se inició contra los estudiantes disidentes en 1968. Cobró un nuevo impulso en 1971 y se extendió hasta principios de los años 80. Los hechos documentados del 10 de junio no dejan lugar a dudas de que se trató de un crimen de Estado, ni de quiénes fueron los responsables. Por eso, la investigación ministerial que está en curso procedió a citar a los acusados que tenían la mayor jerarquía en la línea de mando de las fuerzas represivas, empezando por el jefe supremo del Ejército, cargo que corresponde al presidente de la República. Esta ha sido una manera inédita en México de proceder a la investigación, porque por primera vez está orientada a que no solo se castigue a los autores materiales.
Los organigramas aportados por los demandantes del Comité del 68 son la clave para precisar los distintos niveles de responsabilidad en la decisión, la planeación y la ejecución de las acciones criminales de acuerdo al cargo que ocupaban. Los abogados defensores de Echeverría y sus cómplices no pueden alegar que los acusados son inocentes. Por eso, se han refugiado en el falso argumento de que los delitos ya prescribieron, es decir, se extinguieron legalmente. ¿Y qué dice ante esto la parte denunciante? ¿Realmente ya no procede la acción de la justicia? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Hay que resignarse a la impunidad? No. Por el contrario, en el propio Código Penal vigente de la época podemos encontrar el por qué el criterio de la prescripción no es aplicable a los casos del 2 de octubre, el 10 de junio y la continuación de la Guerra Sucia como expresiones claras de una política genocida. Más aún, en los tratados de derecho internacional que México ha suscrito, se establece que el genocidio no prescribe. Y este es un principio jus cogens, es decir, de derecho imperativo, inmune a la actividad particular de los estados y tiene efecto para todos. Por eso, la reserva que el Senado mexicano introdujo en 2001, cuando ratificó su firma al Convenio de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, carece de validez. Es nula de pleno derecho. Si la falta de visión del gobierno actual no le permitiera darse cuenta de que por su propia imagen y conveniencia debe cumplir con su compromiso de castigar a los culpables, pagaría muy cara su actitud cómplice. Y aunque ello pospusiera el juicio, no lograría evitarlo, porque entonces se podría acudir a los tribunales internacionales con evidencias contundentes de la denegación sistemática de la justicia en México e invocando la jurisdicción universal. De acuerdo con los preceptos legales, podemos augurar que la demanda judicial seguramente se ganará. Sin embargo, la vigilancia de la opinión pública y la presión social son indispensables para lograr que la acción de la justicia no se desvíe, sino se acelere, poniendo un punto final a la impunidad